Filipenses capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 3. Esos serán los textos que tendremos en consideración en esta mañana. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Un llamado a la reconciliación. Ese es el título en el que estaremos desarrollando nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Un llamado a la reconciliación. Y yo podría decir de una frase de entrada, y es que hemos llegado a donde queríamos llegar. No sé si usted algún día, después de dar tantas vueltas sobre algún asunto o en algún camino, ha podido expresar con satisfacción como que al fin he llegado o al fin estoy en el lugar donde quería estar. Pues parece ser que estas palabras resumen muy bien el propósito principal que estaba en la mente del apóstol Pablo al escribir a esta iglesia local. Parece ser que estas palabras de hemos llegado a donde queríamos llegar resumen la intención que tenía el apóstol Pablo para escribir a esta iglesia local de Filipo. Y aunque es cierto que es la primera vez que nosotros escuchamos mencionar el nombre de estas mujeres, no es menos cierto que a lo largo de los 3 capítulos que ya hemos estado estudiando, podemos nosotros detectar que detrás de estas exhortaciones realizadas por el apóstol Pablo se escondía el nombre de algunos personajes en particular. Es decir, cuando usted mira los capítulos del 1 al 3, usted ha podido encontrar algunas exhortaciones que, si bien no hacen mención de un nombre en particular, sí nos deja ver que Pablo está tratando con un asunto, con un conflicto personal. Esto lo podemos expresar por algunos pasajes, por algunos textos que nos muestran que al principio Pablo tenía en mente solucionar una situación puntual que estaba ocurriendo en esta iglesia local. Por ejemplo, quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y usted se dará cuenta que lo que estamos diciendo es veraz. Filipenses 1:27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, por la fe en el evangelio. Es decir, Pablo está mencionando que estas personas, bajo la exhortación de caminar dignamente en el evangelio de Cristo, debían tener un mismo espíritu. ¿Qué otra cosa debían tener? ¿O qué otra cosa debían hacer? Debían luchar unánimes. ¿Qué quiere decir eso de unánimes? Juntos. Pero mire más adelante en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Se pueden dar cuenta que Pablo está pidiendo que completen su gozo. El gozo de Pablo no está completo. Y ahora él quiere que este gozo lo completen estos hermanos de la iglesia de Filipo. ¿Cómo? Bueno, dice Pablo, teniendo un mismo sentir. Completen mi gozo sintiendo una misma cosa, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso es lo que traduce la Biblia de las Américas. 3 veces en un solo versículo, Pablo menciona la palabra mismo. Pero vaya un poco más adelante, allí mismo en el versículo 3. Y mire cómo Pablo expresa su idea. Cómo es que estos hermanos debían seguir completando su gozo. Dice el apóstol Pablo:
no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, como superiores a sí mismo. Esta es la manera como debemos hacer las cosas para preservar la unidad en la iglesia local. Pero esa idea, Pablo no la va a dejar allí de manera abstracta, sino que la va a ejemplificar. ¿Y qué ejemplo es el que Pablo toma? Sí, el ejemplo de Cristo. Avance conmigo a los versículos 7 y 8. Dicen los versículos 7. Vamos desde el verso 6, desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que tú y yo, mi hermano, debemos imitar. Pero ahora todo lo que he dicho o todo lo que Pablo ha dicho, ¿con cuál finalidad? ¿Por qué es que Pablo ha dicho todas estas cosas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es la unidad de la iglesia local. Ahora, cuando usted llega al capítulo 4 de Filipenses, usted puede encontrar que el apóstol Pablo está diciendo esto o está reafirmando lo que ya dijo. Una simple lectura superficial pone en relieve que aquí había un problema de enemistad. Pone en relieve que aquí había un conflicto. Mírelo nuevamente. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. Vivan en armonía, es decir, que había un problema, había una enemistad, había un conflicto. Estas mujeres de las que Pablo está hablando, o más bien a las que Pablo está exhortando, eran compañeras del ministerio de Pablo, eran compañeras de milicia, compañeras en la expansión del evangelio de Cristo. A lo largo de esta carta, Pablo ha venido exhortando a estas dos mujeres. ¿A qué? A que se pongan a paz, a que se reconcilien, que nuevamente unan sus fuerzas por el reino como lo hicieron años atrás. Pablo nos ha dado toda una teología en estos 3 capítulos de cómo solucionar los problemas. Cómo solucionar los problemas. Cómo superar los desacuerdos. Cómo superar la enemistad. Pablo ha construido una teología de conflictos o para superar los conflictos, para evitar los conflictos. Si usted mira el plano contextual, usted podrá apreciar que estas palabras se dan luego que el apóstol Pablo exhorte en el versículo 1 del capítulo 4 a que estas personas que conformaban la iglesia de Filipo se mantuvieran firmes en el Señor. Y vale la pena nombrar que la firmeza de una iglesia local, y preste mucha atención a esto, mi hermano, la firmeza de una iglesia local no dependerá de su solidez doctrinal solamente. La firmeza de una iglesia local no dependerá de su solidez doctrinal, sino también la estabilidad espiritual de la iglesia local podrá verse afectada por la desavenencia entre creyentes que conforman su membresía eclesial. De ahí la importancia de considerar la unidad como una evidencia de la salud espiritual de una iglesia. No podremos nosotros mencionar que estamos bien delante del Señor si nos encontramos divididos. La unidad es una evidencia de la salud espiritual. Hermanos, sabemos que por causa de nuestro pecado, y señalo aquí a título personal, nuestro pecado, la armonía en las relaciones interpersonales se va a afectar.
No dudamos que mantener la unidad en la iglesia es algo difícil. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil mantenernos unidos? Sí, por su propio pecado. Especialmente porque está conformado o la iglesia está conformada por nosotros. Por estar esta iglesia conformada por ustedes, por mi persona, es que es difícil conservar la unidad. Porque somos seres humanos, altamente emotivos, con diferentes tipos de temperamento, de caracteres, diferentes formas de dominar este temperamento y diferentes niveles de madurez. Y por eso se hace difícil conservar la unidad. Sin embargo, la exhortación que el apóstol Pablo hace a los filipenses en aquel tiempo es igual de pertinente hoy. Amémonos, busquemos la paz, resolvamos nuestros conflictos, demos evidencias al mundo de que en Cristo hay perdón y reconciliación. Amémonos, busquemos la paz, resolvamos nuestros conflictos, demos evidencias al mundo de que en Cristo hay perdón y reconciliación. Este es el argumento que me propongo a desarrollar hoy. Y esto no es más que la misma exhortación que Pablo da. De hecho, lo que estaremos tratando en esta mañana tiene que ver con el carácter de esta exhortación. Vamos a leerla nuevamente, versículo 2. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esa es la exhortación de esta mañana. Y vamos a estudiar el carácter de esta exhortación. Así que vamos a decir tres cosas para que ustedes lo puedan recordar, para que los niños lo puedan recordar. Vamos a mencionar o vamos a decir que esta es una exhortación pastoral. Esta es una exhortación pastoral. Lo que vemos aquí es un ruego. Ruego a Evodia y a Síntique. Una exhortación pastoral. En segundo lugar, vamos a mencionar que esta es una exhortación cristocéntrica. Una exhortación cristocéntrica. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir o que vivan en armonía. ¿En dónde? En el Señor. En el Señor. Una exhortación cristocéntrica. En tercer lugar, es una exhortación congregacional. Una exhortación congregacional. ¿Dónde lo vemos? Allí en el versículo 3. Así que pasemos a analizar cada una de estas cosas que hemos afirmado de la exhortación. Es una exhortación pastoral. Ruego a Evodia y a Síntique. Si tu nombre pasara a la historia, ¿por qué quisieras que fuera recordado? Si tu nombre llegase a pasar a la historia, ¿por qué quisieras que se te recordara? He aquí el nombre de dos mujeres que pasaron a la historia y que hoy nosotros, siglos después, estamos hablando de ellas por un problema personal. Y por esto, mis hermanos, es que existió esa exhortación que Pablo nos da. Ahora, si usted se fija bien, el tono que posee esta exhortación no es la de un líder bravucón. Cuando a nosotros se nos habla de que nos van a exhortar, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Que alguien nos va a regañar, que alguien nos va a dar cantaleta, algo parecido a eso. Como que esa persona está enojada y va a llegar a regañarme, incluso me puede llegar hasta golpear. No es la de un líder bravucón, es la de un pastor. Es la exhortación de un pastor. De allí que entendamos que nuestro texto inicie con una tierna y amorosa exhortación a dos hermanas. Dos hermanas que eran creyentes, hermanas que conformaban la membresía de la iglesia local de Filipo. Estas mujeres son llamadas con nombre propio, Evodia y Síntique. Ambas hermanas tienen diferentes dones. Ambas hermanas tienen diferentes virtudes.
Ambas hermanas tienen una misma posición en Cristo, son hijas de Dios. Ambas hermanas estaban unidas a Cristo, lavadas por la misma sangre de Cristo. Ambas hermanas tenían un servicio destacado en la congregación. Ellas velaban por el bienestar de los hermanos, pero había sucedido algo. Había surgido algo de lo cual el apóstol Pablo no hace mención. Sin embargo, nos damos cuenta que este era un problema no menor, una situación no menor. Era un desacuerdo delicado porque requería hasta este punto la intervención del apóstol Pablo. Recordemos que la iglesia de Filipo era una iglesia local legalmente constituida, formalmente constituida. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted lee el capítulo 1, versículo 1, se da cuenta que esta iglesia poseía obispos y diáconos. Era una iglesia madura. Sin embargo, el problema era tan grande que los obispos y diáconos de esta iglesia local no lo habían podido solucionar. Habían convivido con esa enemistad, con esa situación. Era un problema que ellos conocían, pero que no le habían dado solución. Así que esta iglesia había enviado a un hombre llamado Epafrodito a la prisión a visitar al apóstol Pablo y a llevarle una ofrenda, una donación. Pero también lo habían enviado con el propósito de que Epafrodito le dijera a Pablo lo que estaba ocurriendo en la iglesia local. Que Epafrodito le contara que había un problema entre dos hermanas, que llevara la ofrenda, pero que también pusiera al tanto a Pablo de la delicada situación de estas iglesias, de estas hermanas que estaban afectando la salud espiritual de la iglesia. Así que podemos darnos cuenta que esta iglesia tenía una gran preocupación y no era para menos. Así que vamos a mirar detalladamente qué es lo que dice el apóstol Pablo ante esta situación. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Bueno, el apóstol Pablo responde a esta situación con una amorosa y tierna exhortación. El lenguaje de Pablo revela que Pablo estaba preocupado, que Pablo estaba cargado. Esto le estaba cargando. ¿Por qué le estaba cargando? Bueno, mis hermanos, porque él le dio prioridad. Nos damos cuenta que este fue un asunto que Pablo atendió con urgencia. No era cualquier situación, no era un conflicto pequeño ocasionado por haberse negado algún favor. Pablo se encontraba a unos 900 kilómetros de distancia aproximadamente. Estaba recluido en una cárcel de Roma. Estaba esperando un dictamen sobre su situación, si iba a salir con vida o no de la prisión. Y en medio de esa situación le dicen a Pablo que estas dos hermanas están enemistadas y Pablo podría decirle, oye, pero yo tengo muchas otras cosas encima como para que me carguen con un problema más. Pero eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sacó su pluma y le dijo, espérate un momentico, Epafrodito, que este problema lo vamos a solucionar. Y le envió una carta de vuelta. Pero hay algo particular en esta carta que me inquieta, mis hermanos, y me impresiona, porque esta carta que Pablo envió con Epafrodito a la iglesia de Filipo, Pablo le puso nombre propio. Pablo no se puso con ambigüedades diciendo, solucionen el problema, hermanas. No, Pablo mencionó nombres propios de la conflictiva. Luego a Evodia y a Síntique. Ahora, hay algo que es más agudo aún, y es que las cartas que se enviaban en aquel tiempo, en aquella época, debían ser leídas a toda la congregación. O sea, esta no era una carta particular a Evodia y a Síntique. Era una carta donde Epafrodito llegaba y el pastor llamaba a Epafrodito y le decía, cuéntanos, Epafrodito, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Bueno, Pablo aquí menciona en el capítulo 4, sí, él dijo aquí en el capítulo 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es verdad que Pablo dijo eso, pero aquí nos dijo en el capítulo 4, Evodia, ¿dónde está Evodia? Hermana, Síntique,
Sintique, busquen a Sintique. Pablo les dice que se pongan a paz, que se reconcilien. Ustedes imaginen la escena. Todos ustedes están pendientes a lo que yo estoy predicando y de repente mencionan dos nombres en la congregación. Todo el mundo comenzó a mirar. Evodia, Sintique, pónganse a paz. Reconcíliense. Hay algunos textos que nos hacen saber que esta era la costumbre o la práctica de las iglesias primitivas. Quiero que vaya conmigo a dos textos en particular. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Dice así el apóstol Pablo, en la traducción de la Reina Valera dice, os conjuro. En la Biblia de las Américas dice, os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Todas las cartas que se enviaban poseían un carácter público. El apóstol Pablo pudo haber enviado una carta personal, ¿verdad? Pudo haberle enviado una carta como se le envió a Filemón, por ejemplo, como se le envió a Tito o a Timoteo. Pero no, el apóstol Pablo envió una carta a la iglesia de Filipo mencionando un asunto particular, el conflicto entre dos hermanas. Pablo no lo hizo, mi hermano, por algunas razones. Y una de estas razones seguramente es porque Pablo entendió que había muchas personas a su alrededor que estaban tomando alguna posición. Es decir, se habían generado algunos bandos, normal en medio de problemas de hermanos. Algunos le estaban dando el lado a Sintique y otros estaban dándole el lado y crédito a Evodia. Así que Pablo, de manera imparcial, quiso darle una carta a toda la congregación. Ahora, esta preocupación que estaba en la mente de Pablo no fue abordada de manera apresurada. No, mis hermanos. No fue sino hasta cuando Pablo allanó el camino que se dirigió a este asunto en mención. Imagínense que a usted le cuenten un problema como estos, de vida o muerte, y usted se gaste 3 capítulos para hablar del asunto que usted tenía que hablar o que usted tenía en mente. Pues eso lo hizo el apóstol Pablo. Allanó todo un camino, un terreno para luego hablar del asunto en mención. Han pasado 3 capítulos y Pablo no había mencionado estas hermanas, no había mencionado la enemistad que había entre estas hermanas que ameritaban una confrontación. ¡Qué paciencia! ¡Qué serenidad! ¡Qué paz la del apóstol Pablo! Qué cuidadoso ha sido este pastor al escribir todo lo que dijo anteriormente para no tratar así un asunto de manera apresurada. Mis hermanos, nosotros tenemos mucho que copiar aquí. Tenemos mucho que imitar del apóstol Pablo. Nosotros necesitamos esa sensibilidad. Nosotros necesitamos esa gracia. Nosotros necesitamos esto, mis hermanos, porque cuando hay algo que nos ha molestado, algo que nos ha angustiado, nos vemos tentados a ir demasiado rápido a confrontar. Nos vemos tentados a apresurarnos por solucionar el conflicto. Y lo que hacemos es que el conflicto aumente más. Yo creo que a usted le ha pasado, ¿verdad? Tratando de solucionar algo, lo aumenta más. Porque ha ido demasiado rápido. Ahora, cuando nosotros normalmente nos apresuramos, estamos buscando solucionar un conflicto, pero nos hemos precipitado, nos hemos angustiado tanto que hemos tomado la decisión de abordar este asunto de inmediato. Hemos fallado.
Y mientras hemos fallado tratando de solucionar el conflicto, nos escudamos luego que ha aumentado más diciendo, bueno, por lo menos lo que yo le dije fue la verdad. Por la verdad murió Cristo. Como si eso nos excusara por haber sido insensibles. Como si eso nos excusara por haber sido ligeros e ingenuos a la hora de querer solucionar. Yo creo que todos hemos bebido de esta agua. Necesitamos pausarnos. Necesitamos encontrar paz, consideración con aquella persona a la que hemos posiblemente dañado y generado malestar. Pablo ha puesto 3 capítulos y en esos 3 capítulos ha puesto una teología que sirve como el terreno donde estas hermanas se podrán reconciliar. Pablo ruega a estas hermanas que vivan en armonía en el Señor. Este es un ruego sincero. Este es un ruego que apunta al corazón. Ya les había dicho que estuvieran firmes en el Señor. Ahora pasa a decirles que vivan en armonía en el Señor. Y la palabra armonía, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, tiene la misma definición que posee en el lenguaje original. Es una combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Una combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Imagínate una sinfónica, perdón. Sonidos simultáneos, pero no acordes. Cada cual tocando por su lado. Bueno, así se encontraba Evodia y Síntique. Si usted mira Evodia y Síntique como 2 instrumentos musicales, podrá darse cuenta que estos instrumentos musicales no estaban siguiendo al director de la orquesta. Cada quien estaba tocando por su lado. Ellas no estaban creando una armonía, estaban haciendo un ruido, pero no estaban creando música. Los músicos entienden mi lenguaje. Evodia y Síntique son disonantes. Estas hermanas están creando disonancia que es inarmónica cuando sus elementos verbales y acústicos son escuchados. Y dice Pablo, yo no quiero escuchar ruido. Yo quiero escuchar música. Yo quiero que si algo está sonando, no me atormente. Eso era lo que estaba pasando. Y por eso Pablo le dice, por favor, vivan en armonía en el Señor. Vivan en armonía en el Señor. No hay otra manera de hacerlo que no sea en el Señor. Y si estamos en el Señor, no hay forma de que no estemos en armonía. En la solución de este conflicto, Pablo va al grano. Él va al grano. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería? Que esas hermanas se reconcilien. Y por eso dice, sean de un mismo sentir. O como dice la traducción de las Américas, vivan en armonía. Hermanos, hay sabiduría en este ejemplo que Pablo da a la hora de solucionar nuestros conflictos. Pablo no va a las ramas. Pablo va a la raíz. Él no mira las formas en que estas hermanas habían pecado. Él no le dice, Evodia, este problema es porque tú no saludaste a la hermana el domingo. Evodia, este problema se originó porque tú no le serviste el tinto con tostada. Yo me di cuenta que a la otra hermana sí se lo diste. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice, no me importa que haya sido lo que haya originado este conflicto entre ustedes. Lo que yo quiero es que ustedes sean de un mismo sentir, que se reconcilien. Hermano, no tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de culpas para endosárselas al otro en la cara si lo que queremos es solucionar nuestros conflictos. Y bueno, si somos para eso, ¿verdad? No estamos peleando por eso, pero me acordé. ¿Pero por qué tiene que traer todo? Porque yo las tenía acumuladas. Esto es como un baloto revancha.
Las tenía allí guardadas y estaba esperando el momento preciso para nombrártelas. Las tengo enlistadas. No, el apóstol Pablo no se pone a hacer una búsqueda de cuáles fueron los problemas o las cosas que ellas hicieron en medio de su pecado. Él les dice, ustedes han pecado, reconcíliense, vivan en armonía en el Señor. Si lo que queremos es solucionar nuestros problemas, entonces, mis hermanos, consideremos el pecado original y seamos capaces de amonestar consistentemente sobre la falta como tal. Ahora, hay algo más en medio de esto. Y es que a pesar de que estas hermanas están pecando, porque la división es un pecado. La división del cuerpo de Cristo es un pecado. Así que estas hermanas están pecando, pero Pablo se está acercando. ¿Cómo se está acercando el apóstol Pablo? Con un corazón pastoral, con ternura, con amor, con un espíritu de hermandad para persuadir a estas hermanas de su gran mal. Esto me lleva a considerar lo siguiente, mi hermano. Los hermanos, escúchese bien esta palabra, los hermanos que caen en algún pecado en primera instancia no deben ser desechados, sino restaurados. Los hermanos que caen en algún pecado en primera instancia no deben ser desechados, sino restaurados. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer? Vosotros que sois espirituales, restaurado en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si algún hermano es sorprendido en alguna falta, deséchalo. No es eso lo que dice. Restáuralo. Restáuralo, considéralo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18? Vamos hasta allá, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice el Señor, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ve y repréndelo. Pecó tu hermano, ok, sí es cierto, el hermano pecó. Ve y repréndelo estando tú y él solo. ¿Y qué es lo que buscas con esa reprensión? Que tu hermano se arrepienta. Y si tu hermano se arrepiente, festéjalo. Eso era lo que estabas buscando. No busquen nada más, mi hermano. Esto es lo que tenemos que hacer. Este es el proceso de disciplina que nosotros debemos seguir. Ahora bien, es claro que el apóstol Pablo llama a estas hermanas a la reconciliación. Pero es interesante que les diga que lo deben hacer en el Señor. Esto nos lleva en segundo lugar a considerar que esta es una exhortación cristocéntrica. Cristocéntrica. Dice así el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo no nos dice cuál era el asunto particular por el que se había desatado este conflicto, esta enemistad. Sí nos deja ver que es un desacuerdo, una discrepancia que había generado como fruto la desunión entre estas hermanas. Había orgullo en sus corazones, egoísmo, todo aquello que deriva de un corazón orgulloso que se para y que se siembra en su posición, en su manera de pensar y que no cede. El punto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo les deja saber a estas hermanas que no se trata de ellas, que se trata de Cristo. Mis hermanas, esta situación que ustedes están viviendo afecta a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor. Así que ustedes están atentando contra el cuerpo de Cristo. La enemistad entre ellas era una piedra de tropiezo para el evangelio de Cristo. El evangelio estaba siendo menoscabado por la actitud pecaminosa de estas dos mujeres. Por eso la exhortación que hace Pablo es una exhortación cristocéntrica.
Él le dice, sean de un mismo sentir. ¿Y qué es el mismo sentir? ¿Cuál es el mismo sentir? Ya Pablo lo ha explicado. Vamos allá. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿qué pasa con él? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el sentir que deben de tomar? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenga la misma actitud de Cristo. Tenga la misma manera de pensar de Cristo. ¿Cuál manera? La que Pablo escribió. Sean humildes, abnegados, pasen por alto la ofensa, humillen su orgullo, su prepotencia. No sean orgullosos. No, mis hermanos, a la hora de un conflicto, no sean orgullosos, no alimenten su orgullo, porque cada uno de nosotros lucha con el orgullo. El problema es que cuando hay un conflicto, lo alimentamos. Decimos, hay una voz interior que nos dice, ¿verdad? Como que, si es verdad, no le hable. Ahora no le vas a cocinar. Y por allá grita alguien haciéndole barra, como que, para que sea serio. No, mis hermanos, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por amor a Cristo, hermana, reconcíliense. Todo está contenido en ese ruego que el apóstol Pablo le da. Por favor, vuelvan a trabajar en la obra del Señor. Unan sus fuerzas, trabajen en armonía, porque separadas ustedes debilitan el cuerpo del Señor. Pero si ustedes se reconcilian, hacen una coalición y avanza el reino del Señor, si unen sus fuerzas, avanza el reino de Cristo. Así que no sean egoístas, esto no se trata de ustedes. Esto no es por su propio bienestar. Esto no es por su propio bien. No es por el bien colectivo, por el bien grupal, por la iglesia. ¿Se acuerdan cómo ustedes lo hacían antes? Bueno, vuélvanlo a hacer. Vuelvan a servir al Señor. Háganlo en el Señor. Háganlo en el Señor, porque en el Señor es la única reconciliación que tiene efecto y que perdura. La reconciliación en el Señor es aquella que se hace de corazón. Busquen esta reconciliación en el Señor con humildad, mostrando a Cristo. Eso ayudará a que la iglesia pueda entender de manera práctica y con el testimonio y ejemplo de estas mujeres que se trata de Cristo. Que no está mal perder nuestros argumentos siempre y cuando gane el Señor. No tenemos que irnos a la guerra y morir en esa guerra por cosas que son superficiales, que no representan ningún valor. Hay gente que está peleando por tonterías. Gente que está peleando por cosas triviales. Y tú le preguntas, por qué estás peleando? ¿Por qué dejaste de hablar? Y le dicen a uno como que no, fue por una bobada. Pero por esa bobada te fuiste a la guerra con ese hermano. Por esa bobada creaste una barrera con tu hermano, te enemistaste. Háganlo en el Señor. Venzan el orgullo, venzan la división que trae centrarse en uno mismo. Velen por los intereses de otros. Ahora, si consideramos la obra de Cristo a la hora de solucionar nuestros problemas, nuestros conflictos, no tendríamos razón alguna para negarnos a perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Saben por qué? Porque a nosotros se nos ha perdonado más. Si consideras la obra de Cristo a la hora de solucionar tus problemas, no tendría razón para perdonar, para no perdonar. ¿Por qué? Sencillo, porque a ti, mi hermano, se te ha perdonado más. Cristo murió para lograr tu perdón.
Cristo murió por ti y por mí para lograr el perdón de Dios. Y esto lo hizo en la cruz. Considera la obra de Cristo. Nuestra misión no es dividirnos, es que prevalezca la unión. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 3. Vamos hasta allá. Dice así el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estás llamado a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Guardar la unidad. Pablo me llama a preservar algo, y ese algo es la unidad que ya yo tengo. El Espíritu de Dios ha creado la unidad. Ahora yo tengo que luchar por preservar esa unidad. Esto no va a ocurrir de manera natural. Tú tienes que esforzarte. ¿Y qué implica esforzarte por preservar la unidad? Bueno, implica que a veces yo voy a tener que callar. Implica que a veces yo voy a tener que perdonar, que a veces yo voy a tener que pedir perdón, que yo voy a tener que decidir a favor del otro y en contra mía. Yo voy a tener que pensar en el otro antes que en mí, porque esto se trata de preservar la unidad. A veces yo voy a tener que ceder. Yo voy a tener que entender que el otro no tiene razón, pero no importa, voy a hacerle caso. Y no voy a hacerle caso con la actitud de que voy a esperar que se equivoque para decirle, yo te dije, para cobrársela. No, yo quiero preservar la unidad. Entonces vamos a ceder cuando no estemos comprometiendo algo trascendental, sino periférico. En estas cosas podemos ceder. No vamos a pelear y morir por ganar esa verdad. Cede el paso, mi hermano. Quizás de esa forma el conflicto lo vas a poder evitar. No hay manera de mantener la unidad si no es en el Señor, imitando a Cristo. Porque si lo dejamos a nuestra carne, el conflicto entonces lo vamos a aumentar. Voy a estar intencionalmente abriendo la herida, echándole sal. Y en la medida que el conflicto se prolonga la herida y el dolor se va a aumentar. Lamentablemente, a veces nosotros retenemos la herida porque la herida es la evidencia de que no ha sido mi culpa. A veces hacemos esto de manera intencional para no acercarnos a los demás y mucho menos a la persona que nos ha dañado. Vemos que se está cicatrizando y arrancamos la concha. Y lo hacemos con tal de que no podamos crear nuevamente un vínculo de amistad. Mientras más espacio le demos a la carne, mayor será el tamaño y la dimensión que el conflicto alcanzará. A la hora entonces de resolver el conflicto, yo necesito resolverlo en el Señor. Hermano, esposo, esposa, no agudicen la crisis. No lo hagan. No extiendan el conflicto defendiendo hasta la muerte si es caso su causa. No hay nada más drenante y desgastante para una pareja que un conflicto. El conflicto consume nuestras energías físicas y emocionales, lo que a su vez nos va a quitar la concentración para correr hacia la carrera, hacia el premio o al galardón. Miren cuál es la exhortación del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Mateo 5, 23 y 24. Miren cuál es la exhortación de Cristo. Dice el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta
tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda una vez te hayas reconciliado. Los pleitos, la ira, la falta de perdón estorbarán la adoración que le brindamos a nuestro Señor. Los pleitos, la ira, la falta de perdón estorbarán la adoración que le brindamos a nuestro Señor. Imitemos a Cristo. Cristo se despojó a sí mismo. Se despojó de aquella gloria que poseía en la eternidad. Yo te pregunto, mi hermano, ¿quién eres tú para no despojarte de aquel argumento por el que se ha creado la barrera de la enemistad? Si Cristo se despojó de su gloria, ¿por qué tú no te puedes despojar de lo que tú llamas razón? Ahora bien, hay algo que se hace necesario considerar. Y es que para esta reconciliación se iba a necesitar la participación de alguien más. Esto nos lleva a considerar, en tercer lugar, que es una exhortación congregacional. Vamos a leer el versículo 3. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está pidiendo a un intermediario a quien él llama compañero fiel. ¿Cuál es el nombre? No lo sabemos. Es un compañero fiel. ¿Qué le dice? Que intervenga, que trate de reconciliar a estas hermanas. La inclusión de otros compañeros o de otra persona en la exhortación sugiere que la reconciliación no solo es responsabilidad de las partes en conflicto, sino de toda la comunidad. Tú y yo tenemos un papel que desempeñar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, se nos enseña cuál es el ministerio que estamos llamados a desarrollar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Yo no lo voy a mencionar o lo voy a leer, pero quiero que usted lo anote y lo pueda buscar. ¿Cuál es el ministerio que como creyente usted está llamado a desarrollar? El ministerio de la reconciliación. Ahora no sabemos de quién se trata ese compañero fiel. Algunos especulan que se trata de Epafrodito. ¿Por qué Epafrodito? Porque era quien llevaba la carta. Quizás era Epafrodito el que estaba llevando la carta, ese compañero fiel que debía intervenir como mediador, como árbitro. ¿Ustedes saben lo que es un árbitro? Es alguien que imparte justicia de manera imparcial. Está mediando ante posibles conflictos que se puedan presentar. Este es el compañero fiel. El papel de él era de mediador, de árbitro. Estaba en el medio de una situación. Y Pablo entiende que este compañero fiel al que él le pide que intervenga tiene la capacidad para lidiar con este problema. Tiene la madurez espiritual para hacerlo. Tiene un corazón de pacificador. Lo cierto es que conociendo cuáles eran las cualidades que Dios le había dado a esta persona, el corazón de pacificador, Pablo le pide que por favor intervenga en la solución de este conflicto. Muchas veces nosotros tenemos que actuar como intermediario de los conflictos que pudieran surgir en la congregación de los santos, es decir, en la iglesia. Pero pastor, ¿conflictos en la iglesia? ¿Pueden existir conflictos en la iglesia de Cristo? Sí, pueden existir conflictos en la iglesia de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 19. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, se reúnen como iglesia, ¿qué pasa? Oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Y sabe qué dice Pablo? No me sorprende. En parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados.
¿Conflictos en la iglesia? Sí, conflictos en la iglesia. ¿Por qué conflictos en la iglesia? Porque la iglesia está conformada por pecadores. Nosotros aportamos nuestros pecados a la iglesia de Cristo. Venimos a ello arrastrando cada una de estas cosas que subyacen en nuestro interior. Tenemos personalidades diferentes, caracteres distintos. Cada uno de nosotros tiene una forma de reaccionar distinta a la que pudiera tener alguna persona en particular. Somos distintos. Aportamos, por lo tanto, estos pecados, estas manifestaciones, cuando nos conformamos como miembros de la iglesia local. Así que los conflictos van a aparecer aún en la iglesia. Los conflictos son permitidos por Dios para poner de manifiesto lo que hay en nuestro interior. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde provienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y él mismo pregunta otra vez, ¿no es de vuestras pasiones? Sí, es de nuestras pasiones. Los conflictos ponen de manifiesto lo que hay en nuestro interior. Mis temores, mi egoísmo, mi ira, mis celos, mis ídolos. Todas estas cosas se ponen de manifiesto cuando hay conflictos, cuando hay rabia. Por eso es que las personas cuando tienen rabia se atreven a decir lo que siempre han querido decir, pero que no se atrevían. Usted les escucha hablar y dice, eso no era lo que quería decir. No, eso sí era lo que tú querías decir. Lo que pasa es que no te atrevías. Así que no podemos pedir perdón cuando tenemos rabia y hablamos diciendo, es por la rabia. No quería decir eso, pero lo dije por la rabia. No, no. Tú lo dijiste porque lo querías decir. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Eso estaba allí. El punto es que tú no te atrevías a decirlo hasta que algo te estimuló a decirlo. La rabia, el malestar, la sofocación. ¿De dónde vienen los conflictos? De nuestro corazón. Vienen allí porque ellos están revelando lo que hay en nuestro interior. Celos, ira, orgullo, ídolos. Nuestros ídolos no solamente son dinero, posición o posesión. No, nuestros mayores ídolos somos nosotros mismos. Nos amamos más de la cuenta. Y como nos amamos más de la cuenta, queremos imponer nuestra razón. Ahora hay otros ídolos que también subyacen en nuestro corazón y estas son personas cercanas a nosotros, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Por eso cuando nos los tocan, nosotros nos sentimos irritados. Porque te han tocado un ídolo, una vaca sagrada. Te la tocaron y entonces te sientes mal. Sí, te tocaron algo que está en tu corazón entronado. Y tú no vas a permitir que te toquen algo que tenías entronado. ¿De dónde salen los conflictos? Sí, de nuestro corazón. Ese corazón orgulloso que resiste, que no quiere negociar, que no quiere ceder el paso, que finalmente pone de manifiesto nuestra inmadurez espiritual, que revela nuestra falta de crecimiento en el Señor. Ahora, para ser intermediario, nosotros debemos tener una posición imparcial. Imparcial. El apóstol Pablo, como pacificador, era sensible, humilde, maduro, pero también era imparcial. Por eso usted ve que en la construcción gramatical y en el lenguaje original, cuando se nombra el versículo 2 de Filipenses en el capítulo 4, aquí se dice ruego a Evodia y a Síntique, pero en el original dice ruego a Evodia y también ruego a Síntique. Él está siendo imparcial, no está separando a una hermana del problema, está diciendo las dos tienen la misma responsabilidad. Las dos tienen el mismo problema, están en conflicto. Pablo entonces es imparcial en este juicio. Quizás alguna de las dos hermanas ha aportado mayor razón para sofocar este conflicto. Sin embargo, Pablo no se da en la tarea de investigar quién tuvo mayor culpa.
No, Pablo entiende que el conflicto siempre posee dos protagonistas. Dos protagonistas. Algo que vemos distanciado de nuestra realidad. Si queremos solucionar nuestros conflictos, hermanos, debemos reconocernos como contribuyentes a él. Esposos, si queremos solucionar nuestros conflictos en casa, no te exoneres de responsabilidad. No te saques de la ecuación. Entiende que tú eres también un contribuyente de ese problema. No podemos simplemente traspasar la culpa y esperar que el otro asuma toda la responsabilidad. Así es fácil, ¿verdad? No podemos hacer eso. Debemos ser capaces de aceptar que hemos contribuido al deterioro de nuestra relación, sea conyugal, familiar, laboral o de amistad. Un ejemplo de esto pasa con frecuencia en las consejerías que lidiamos, los matrimonios. El Señor me ha dotado de alguna paciencia para escuchar en muchos casos a las personas hablar cuando están enojadas. Ellas se sientan, han pedido ya una cita con anticipación, se sientan en la oficina y hablan tendidamente de todo lo que el otro hizo. Y mi esposo, y mi esposo, y mi esposo, y mi esposo. Y llega un punto ya cuando parece que se han calmado, que yo le pregunto, ¿y usted? ¿Yo estoy bien? Cuénteme un poquito de usted. No, pastor, pero es que mi esposo, sí, ya me dijo todo lo que su esposa hizo mal, pero ahora yo quiero que usted me diga lo que usted hizo. Nos es mucho más fácil mirar para el lado. Esto es así desde el Edén. Dios llama a Adán y Adán dice, la mujer, y la mujer es llamada y dice, la serpiente. Hemos estado traspasando la culpa, queriendo ser exonerados de responsabilidad desde el Edén. No podemos llegar a solucionar un problema si no nos vemos como contribuyentes del mismo. Tenemos parte y tenemos culpa de que ese problema exista. Somos protagonistas del mismo conflicto. Ya en la consejería lo que hago para evitarme todo ese tiempo es que le digo, no vamos a hablar de ninguna de las cosas que pasaron. Quiero que me cuente cuál es la raíz del problema. Entonces ya me hablan mal del otro, pero de manera resumida. Así que el apóstol Pablo se muestra imparcial llamando a dos mujeres involucradas por igual. Ahora, esta no es solo una exhortación particular, sino congregacional. Es decir, es para toda la iglesia. Pablo, a través de su imparcialidad, está dando ejemplo a la congregación de la actitud que ellos deberían tomar. No deben inclinarse hacia ninguno de los lados. No deben inclinarse hacia una de estas hermanas que están enemistadas. Más bien deben comprometerse a orar insistentemente porque estas dos valiosas mujeres vuelvan a vivir en armonía. Vuelvan a gozar de una amistad. Qué hermoso es saber que existen hermanos en Cristo que nos ayudan a preservar la unidad y el progreso espiritual de la iglesia local. Qué hermoso. Es evidente, hermanos, que este es un caso de disciplina espiritual. Y como podemos darnos cuenta, la disciplina persigue una sola cosa: restaurar. Hermanos, necesitamos escarbar en nuestro interior. Necesitamos escarbar en nuestro corazón porque hay pequeñas zorras en ese corazón que se pueden camuflar. Fíjense que estas hermanas seguían sirviendo al Señor. Seguían escuchando el sermón en la iglesia local. Estaban en el mismo lugar, pero estaban consumidas por la enemistad. Por lo que el apóstol Pablo le recuerda
que ellas son ciudadanas del reino celestial, de la patria celestial. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En la exhortación él les dice: asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. Estas mujeres tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Las implicaciones de esta declaración es que si sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, es porque Jesús las conocía. Eran parte de su familia. Y como parte de una misma familia, no podían vivir distanciadas, enemistadas o divorciadas. La enemistad trae descontento. Estar disgustado, estar distanciado de sus hermanos trae descontento, no felicidad. O si no, pregúntele a los esposos que son hermanos en la fe, que son hermanos en Cristo. Cuando una esposa está disgustada, un esposo está disgustado con su esposa o viceversa, no hay alegría en el hogar. No lo hay. Cuando la esposa está disgustada en la casa, eso se siente, aun cuando es cristiana, eso se siente. Ella te llama y te dice, o te manda la razón con el niño, ahí te dejé el almuerzo. Pero cuando está contenta contigo, hasta en la cama te lleva la comida. Eso se siente. Cuando hay disgusto, cuando hay conflicto, no hay felicidad, no hay alegría. Y eso era lo que estaban experimentando estas mujeres. Por eso Pablo va a continuar diciendo que se regocijen en el Señor. Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Hermanos, cuando hay desunión, hay descontento. Y saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida es el mayor gozo que nosotros como cristianos podemos experimentar. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es lo más grande que podemos experimentar. ¿No recuerdan ustedes la experiencia de los discípulos de Cristo cuando iban y el Señor los había enviado a hacer una labor evangelística y decían, Señor, fuimos y tuvieras cómo los demonios se nos sujetan? Estoy hablando por allá en Lucas, capítulo 10, si no estoy mal. Vieras cómo los demonios se nos sujetan. Vieras las señales que pasan. Vieras todo lo que está pasando. Los enfermos están siendo sanados. Y el Señor le dice, sí, está bien que se gocen por eso. Pero alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No se alegren tanto por lo que hagamos, por lo que hacemos de este lado de la eternidad. Alégrense porque sus nombres aparezcan allá. Esa es la mayor felicidad que un hombre puede experimentar. Hermanos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gócense. Y saben que vivan en armonía, porque ustedes estarán unidas no solamente por el fragmento de 2 horas que dura el culto del domingo, sino por toda la eternidad. No por un ratico, sino por toda la eternidad. Toda la eternidad, posiblemente por toda la eternidad, tú vas a tener que soportar a ese hermano con el que tú no te quieres hablar. Con esto en mente, mis hermanos, ya para terminar, no podemos permitirnos que dentro de la iglesia se levanten barreras de enemistad. No hay lugar para la división en el cuerpo del Señor. Cristo en la cruz derribó la enemistad entre los hombres y Dios. Por su sacrificio tenemos paz para con Dios. Él nos reconcilió. Cristo nos reconcilió. El acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la anuló. Y ahora nosotros podemos disfrutar de paz y perdón. Así que la reconciliación debe verse a través de este lente. El evangelio debe ser suficiente para proveernos a todos nosotros una dirección en medio del dolor producido por el ofensor. El evangelio es suficiente.
Aplicaciones finales. Hermanos, seamos agentes de reconciliación. Seamos agentes de reconciliación. Como miembros de la Iglesia y del cuerpo universal del Señor, debemos estar atentos a los conflictos entre hermanos y servir para ellos como instrumentos de paz y mediación. Estemos atentos. Consideremos quiénes de nuestros hermanos han sido afectados y démonos a la tarea de reconciliarlos, aun si alguno de ellos es el ofensor. Hermanos, la comunidad que vive en reconciliación da un testimonio al mundo del amor de Dios. Cuando Cristo oró a su Padre en Juan capítulo 17, versículo 22 al 23, Él pidió por la unidad. Vamos a leerlo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Él puso la unidad como un medio evangelizador. Nuestra unidad sirve al mundo como un medio evangelizador. Si no estamos unidos en Cristo, el mundo no podrá identificar cuál es nuestra misión. Hermano, toma la iniciativa. Toma la iniciativa para la reconciliación. No endurezcas tu corazón. No busques razones para no extender gracia y perdón. Recuerda que en Cristo esto es lo que a ti se te dio. Toma el sentir que hubo en Cristo. Sigue el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? El que siendo Dios se despojó. Despójate de aquello que está generando un peso para la reconciliación y el perdón. Y esto aplica para las relaciones dentro de la iglesia, pero también en nuestro hogar y en cualquier otra clase de relación interpersonal. Amigo que me has escuchado en esta mañana, quiero decirte que sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Tú no disfrutas de su amor y tampoco disfrutas de su perdón. No lo disfrutas. Algo peor aún. No hay manera que puedas lograr por tus propias fuerzas esa paz, esa reconciliación. Necesitas mirar a Jesús. Necesitas mirarlo porque Él es el único camino al Padre. Es por medio de Él que puedes dejar de ser ese enemigo de Dios. Ven a Cristo. Ríndete a Cristo. Y solo así podrás disfrutar de perdón y reconciliación.